Castillo y a continuación voy a presentarles mi trabajo de fin de grado que trata sobre la hidrocinesiterapia como alternativa a la natación convencional para el tratamiento de los problemas de espalda en el plano sagital, concretamente la hiperlordosis y la hidrocifosis. El trabajo lo he realizado en función de una serie de inquietudes que he ido teniendo a lo largo de mi carrera profesional. He trabajado los últimos años como profesor de educación física y también llevo más de 15 años trabajando como entrenador de natación y de las escuelas deportivas municipales, lo cual me ha permitido tener un contacto más cercano con los nadadores y con los alumnos y poder observar pues, esta serie de patologías que no solo repercuten en un nivel físico, sino también en un nivel social y psicológico, como las pondremos a continuación en el trabajo. Para empezar, quisiera hablar sobre el desarrollo del individuo, tanto de la especie humana, la filogénesis como la ontogénesis. Hay una serie de teorías que he explicado en el trabajo que demuestran, que postulan la evolución del ser humano desde la cuadrupedia hacia la bipedestación y igualmente del individuo cuando empiezan a formarse las curvaturas, cuando empieza a explorar el medio en el desarrollo motor. El hecho de que al final el ser humano evolucione hacia la bipedestación tiene una cosa justificada, y es que al final se forman una serie de curvaturas que son fisiológicas. Concretamente son 4 curvaturas, pero consideramos 3. Desde el punto de vista de la ingeniería, se ha demostrado que si tenemos 3 curvaturas, una columna se hace hasta 10 veces más resistente que una columna cuando está recta, cuando no tiene curvatura. Lo que sucede es que por la vida que llevamos hoy en día, he querido hacer esto a modo de paradoja un poco, de la evolución que hemos llevado hacia la bipedestación, hoy en día por una serie de exigencias, tanto laborales como lectivas, al final hemos llegado a un proceso casi de involución, porque normalmente por nuestro día a día llegamos a adoptar posturas que a lo mejor no son adecuadas o tenemos problemas y patologías asociadas. Esto nos lleva a una serie de deformidades del raquis que se dividen pueden ser estructuradas o no estructuradas o posturales. Destacamos, por ejemplo, la estructurada de la cifosis de Scheuermann, y las más comunes que vamos a ver, como dije al principio, es la hipercifosis y la hiperlordosis, también la cifalordosis. Aquí vemos algunos ejemplos de mala postura y aquí se ve cómo la biomecánica de la postura influye mucho en que estas deformidades se puedan acentuar más o menos y se pueden hacer incluso sintomáticas. Para paliar, digamos, esta involución a la que me he referido, surge la ergonomía. La ergonomía es una ciencia que trata de facilitar y de aportar la mayor comodidad al trabajo, y ya no solo en el trabajo, sino que se expande a la vida social, a la vida laboral, el tiempo libre, el ocio. Pero surge una paradoja. Si antes, aquí por ejemplo vemos en el antiguo Egipto cómo se hacían los trabajos, si antes, hasta hace relativamente poco, los trabajos se hacían de forma manual y no se tenía en cuenta esa ergonomía, hoy en día, para evitar esas deformidades del raquis, quizás se tiende a esa comodidad, digamos, pero se podría entender hasta un punto extremo, hasta que incluso en un posible futuro, como se ve en esta fotografía de una película que se llama Wall-E, se ve como de estar totalmente acomodado llega un momento en el que surgen otra serie de patologías, de ahí la paradoja, que tienen que ver con el sedentarismo, que ya hemos comprobado que es un factor de riesgo. Puede dar lugar a la obesidad, por ejemplo. Entonces, como solución a la solución, es decir, a la ergonomía, se plantea el deporte. Tenemos una vida laboral, digamos, ajetreada, y se intenta hacer deporte. Lo que ocurre es que también hemos comprobado que el deporte tiene varias dimensiones, y una de las dimensiones, por ejemplo, es el alto rendimiento, y ya hemos visto que el alto rendimiento no es saludable, no es lo mismo que deporte de salud o deporte de ocio, y entonces surge una serie de, por ejemplo, los traumatismos articulares, la artrosis acelerada, etc. Se plantea entonces que se podría hacer deporte, pero quizá la natación sería el deporte más indicado ya que vas a hacer deporte, un deporte en el que no tengas que estar sometido a esa carga de la gravedad que tenemos constantemente. Y aquí sacamos de Arquímedes el concepto de peso aparente, y ya hemos comprobado que si un cuerpo está totalmente sumergido dentro del agua puede llegar a pesar hasta 10 veces menos, ¿vale? Hay una serie de factores
que hemos tenido que se tienen en cuenta, tienen que ver la baza, el sexo, la densidad del fluido, pero en definitiva la natación se postula como el deporte ideal para paliar esos posibles problemas de sedentarismo. Sin embargo, la natación no está ideada para ser algo terapéutico, sino se orienta para el alto rendimiento. Se trata de que intente recorrer la distancia en el menor tiempo posible. Y la natación hoy en día se ha convertido también en la panacea. Hoy en día, desde los médicos, los monitores deportivos, y ya hoy en día casi cualquier entendido te manda natación para los dolores de espalda. A lo mejor los médicos te dicen no nades a crawl, perdón, no nades a mariposa o no nades a braza, pero después no hay un seguimiento, no hay una supervisión. Y como decía, la natación también es un deporte que está concebido para el alto rendimiento. Hay una serie de, digamos, contraindicaciones que se podría decir, que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, nos vamos a centrar en que la natación no desarrolla la musculatura abdominal que constituye una faja natural para la espalda, en ese sentido. También hay el cuerpo del nadador, la musculatura no se desarrolla tampoco de una manera armoniosa. Hay ciertas descompensaciones que después, si ustedes quieren, le amplío un poquitín más. También hay que tener en cuenta que la natación es un deporte de inicialización temprana, como por ejemplo la gimnasia deportiva. Y se trata de buscar el máximo rendimiento, los entrenadores buscan el máximo rendimiento desde que paralelamente al desarrollo del individuo. Entonces hay que tener en cuenta que en la adolescencia se dan una serie de cambios físicos, hormonales, psicológicos, y que también chavales que a lo mejor tienen 14 años, están ya llevando unas cargas de entrenamiento de 5.000, 6.000 metros diarios, que suponen unas 2 horas de entrenamiento, más después a lo mejor entrenamiento en seco, a lo que hay que sumar una gran carga lectiva en la que a lo mejor están adoptando posturas que son incorrectas durante mucho tiempo, actividades extraescolares, muchísimas cosas a tener en cuenta, aparte de los factores sociales y psicológicos. La hipótesis que quiero plantear es que la natación en sí, como la recetan los médicos, y sin después un tipo de una supervisión, no sería la alternativa para, o sea, no sería la elección para tratar un problema de espalda sagital, como por ejemplo una cifosis o una hiperlordosis, porque la natación puede ser, digamos, contraproducente en este sentido. Los objetivos que quiero plantear, pues en principio, tratan de informar sobre la hidrocinesiterapia, sobre lo que es, y a partir de ahí tratar de fomentarla dentro de los centros educativos y de incluirla en los planes de formación tanto de monitores deportivos como en el mismo plano a lo mejor de medicina, o que se lleve a cabo por un profesional como por ejemplo el fisioterapeuta, y que haya una coordinación, una interdisciplinaridad entre todos. Para ello, el diseño de la investigación va a ser un diseño casi experimental y se van a hacer mediciones de tipo cuantitativo, pero también se va a hacer una observación participante, ¿vale?, en la que se puedan estudiar los estudios de caso. Se va a coger a las nadadoras para tratar de homogeneizar la muestra en periodo de desarrollo, en periodo adolescente, y se cogerá un grupo experimental y un grupo de control. Se tratará de hacer en la piscina de Santa Cruz. Nos centramos en Tenerife, miramos la Federación Canaria de Natación, miramos el grupo de nadadoras federadas y se coge un grupo experimental y un grupo de control. A partir de este grupo experimental, lo que se va a tratar es parte del entrenamiento, en vez de hacer la natación convencional, hacer la hidrocinesiterapia, ¿vale? Estas mediciones que se van a hacer de tipo cuantitativo, también de observación participante, se harán durante el periodo lectivo, donde se tienen en cuenta todos estos factores que hemos hablado del tipo social, de actividades extraescolares, de carga lectiva, etc. Y se va a llevar a cabo mediante un método de intervención sistemático, ¿vale? Vamos a hacer una serie de mediciones, una serie de valoraciones con una serie de test, estudios radiográficos, y aquí tenemos los materiales de estudio que vamos a utilizar, inclinómetros, goniómetros para medir, radiografía, y a partir de ahí utilizaremos material propio de la natación, pero adaptado a nuestros objetivos y también propio de la hidrocinesiterapia. Aquí vemos algunos ejercicios, por ejemplo, que se pueden plantear. Les he traído también unos libros, por ejemplo, en este libro se pueden ver muchísimos ejercicios ahora está sobre el libro, pero que hay muchísimos estudios y muchísima bibliografía que he encontrado respecto a la natación y la espalda, que están muy relacionados. Al final se pretende hacer un estudio mediante el paquete estadístico STS-21, donde se mirarán una serie de factores que tendrán que ver con todo este análisis, y al final llevaremos a cabo una discusión en la que se tendrán en cuenta
toda la opinión, tanto de los entrenadores como de los padres que también supervisan cómo llevan con la mochila, cómo se sientan, que tendremos que tenerlo en cuenta. Y en definitiva, lo que propongo o lo que se propone es un sistema coordinado desde que el médico te manda a la natación, que pueda estar en coordinación con un fisioterapeuta, que no sea un monitor deportivo, sino a lo mejor una formación adecuada, que te esté mandando ejercicios que muchas veces son contraindicados porque puede ser en ese sentido peligroso. Y bueno, aquí tenemos a Mireia Belmonte, se ve esa gran espalda que desarrollan los nadadores. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla.